¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa dedicado a hablar temas de salud que a usted le interesan. En esta oportunidad contamos una vez más con la presencia del doctor Marcelo Torrico de la Reza para hablar un tema que nos han pedido a nuestras redes sociales y también los pacientes que han podido ver nuestro programa. En esta oportunidad hablaremos sobre la infección urinaria. Doctor Torrico, una vez más bienvenido a nuestro programa. Karen, muchas gracias por esta nueva oportunidad de podernos contactar con la gente y poder orientar acerca de patologías tan importantes como la que vamos a hablar hoy día, que es la infección urinaria. Exactamente, doctor. ¿Qué es la infección urinaria? ¿Cómo podemos explicarle a la gente para que pueda entender en palabras sencillas? Mira, Karen, en general la infección urinaria hay que entenderla de la siguiente manera. Las personas normalmente tenemos la orina y la orina normalmente es estéril. Esto quiere decir que hay ausencia de bacterias. Cuando dentro de la orina hay bacterias que producen molestias, eso se considera una infección urinaria. Bien, doctor, y hablando sobre lo que es la incidencia de la infección urinaria, ¿a qué edades podemos decir que es más frecuente este tipo de problema? La pregunta es buena y es amplia, Karen, porque depende del sexo y depende de la edad. Hay épocas de la vida donde la infección urinaria es más frecuente en el hombre y en general son en los extremos de la vida. Los niños recién nacidos tienen una mayor incidencia y los hombres adultos tienen mayor incidencia en el sexo masculino. Las razones son la presencia del prepucio, que es la envoltura que cubre el pene. Esa es una causa que favorece una mayor incidencia y eventualmente los niños pueden tener malformaciones congénitas que condicionan mayor incidencia en esta etapa inicial de la vida. En los extremos, en el otro extremo de la vida es cuando hay cambios en la próstata. Hay una patología que se llama hiperplasia prostática, que es el crecimiento benigno de la próstata, pero también el crecimiento maligno que se llama cáncer de próstata obstruye la salida de la orina y esto condiciona que los pacientes tengan posibilidades de retener orina y que esta orina retenida se infecte. Entonces, en estas épocas de la vida es más común la infección urinaria en el varón. En el resto de la vida es más común en las mujeres y tienen picos de incidencia las mujeres. La primera época inicial es cuando eventualmente si hubieran alguna malformación congénita, y esto vemos en los recién nacidos pequeños que tienen infecciones urinarias que son en general complicadas. Este es un grupo de niños, pero si estas niñas han estado sanas y llegan como a los 3-4 años, cuando se independizan de su mamá en el tema de su higiene personal, estas niñas vuelven a tener un pico de incidencia de infecciones urinarias, hasta que aprenden a asearse bien y desaparecen hasta que empiezan a tener actividad sexual. Y durante toda la vida sexualmente activa de las mujeres, la incidencia de infecciones urinarias es más alta. ¿Cuánto más alta? Alrededor de 0,5%. Esto quiere decir que las mujeres sexualmente activas tienen en promedio una infección cada 200 mujeres por año, o sea, es súper alta la incidencia. Y de este grupo, entre un 25 y un 45% de estas mujeres van a tener infecciones que nosotros llamamos recurrentes, quieren decir que van a reaparecer. Después empieza a declinar un poquito la actividad sexual de las mujeres, pero empiezan a haber algunos otros problemas producto de partos o de embarazos complejos o de cirugías en el área urogenital, y eventualmente las pacientes vuelven a tener otra incidencia y que también está de la mano a una disminución de su actividad hormonal. Entonces, en líneas generales, a la mujer las infecciones urinarias las acompañan a lo largo de su vida. Muy bien, doctor, y una pregunta que supongo debe ser frecuente en su consulta y de parte de los pacientes debe ser: ¿de dónde vienen estas bacterias? ¿Cómo es que una persona puede llegar a tener infección urinaria? La mayoría de los gérmenes que producen infección urinaria vienen de la materia fecal, o sea, de las heces fecales. Entonces, en la mujer es más frecuente la infección. ¿Por qué? Porque la relación que existe entre la región anal y la región genital es más corta. Por otro lado, la uretra de la mujer es muy corta, entonces la mujer tiene más posibilidades de tener infección, pero en general vienen de ahí. El germen más común es un germen que nosotros llamamos Escherichia coli,
Y la Escherichia coli es un germen que produce la mayoría de estas infecciones y este germen está fundamentalmente en las heces. Muy bien, doctor. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo para que una persona, una mujer básicamente, pueda desarrollar una infección urinaria? Está un poco en relación a una de las preguntas que hiciste anteriormente, que tiene que ver si eres hombre, si eres mujer y que en qué edades estás. En concreto, si tú me preguntas en la edad sexualmente activa, ¿cuál es la principal causa de infecciones urinarias? Es la actividad sexual. En la gente sexualmente activa es el principal motivo de infección urinaria es la actividad sexual. Las personas que tienen múltiples parejas tienen también mayor probabilidad de tener más infecciones urinarias. El otro tema es el uso de espermicidas, que son sustancias que se utilizan para matar los espermatozoides. Esto cambia el pH y favorece, y la flora bacteriana en la región genital cambia, y esto favorece también la aparición y presencia de infecciones urinarias. Y hay una cosa que hoy es cada vez más frecuente, no es recomendada, pero digamos es cada vez más frecuente, que es la práctica sexual anal. Entonces hay gente que tiene práctica sexual anal, estamos hablando de relaciones heterosexuales entre hombres y mujeres, y este tipo de práctica sexual está haciendo que la incidencia de infecciones urinarias, sobre todo de estas que recurren, sean mucho más frecuentes. Entonces esto es en esta etapa de la vida. Si me preguntas en los hombres, en general tiene que ver más con procesos de tipo obstructivos, ¿no? La próstata. Crece la próstata, sobre todo en el hombre adulto. Esto dificulta la salida de la orina. El paciente empieza a retener más orina y esta orina que se retiene dentro de la vejiga tiende a infectarse. Entonces dependen de las épocas y de las etapas de la vida y del sexo de las personas. Muy bien, doctor. Y hablando de una mujer en una edad adulta, sexualmente activa, por ejemplo, ¿qué síntomas y signos podría ella percibir si es que está cursando por algún tipo de infección urinaria baja? En líneas generales, las pacientes, de las primeras cosas que se quejan es de molestias al orinar. ¿Cuáles son estas molestias? Los pacientes, el momento de orinar, tienen dolor. El otro tema es que la frecuencia de orinar ha aumentado, orinan más veces en el día y más veces en la noche. Esta es otra característica que aparece. El otro tema es que las pacientes pueden tener urgencia, que quiere decir que de un momento a otro aparece en forma súbita gana de orinar y las pacientes tienen que como correr al baño para vaciar su vejiga. Otra cosa que las pacientes refieren son algunas molestias en el área genital o en la parte baja del abdomen, por debajo del ombligo. Las pacientes sienten un malestar, algunas veces en la parte posterior también. Nosotros llamamos esa la región sacra, que es como la parte de la posterior baja de la espalda. Entonces las pacientes pueden tener también una molestia. Y la otra cosa es la característica de la orina. Las pacientes cuando orinan te refieren con alguna frecuencia que cuando sale la orina notan que está turbia y eventualmente mal olor. Y otro signo que puede aparecer ocasionalmente es que las pacientes pueden, a causa de la infección, se daña el urotelio y las pacientes orinan con sangre. Nosotros llamamos a eso hematuria. Entonces, en líneas, resumiendo un poco lo que te digo, son molestias para orinar, molestias en la parte baja del abdomen o en la región genital o en la parte posterior de la espalda y eventualmente cambios en el aspecto de la orina, color, olor y eventualmente sangre en la orina. Doctor, cuando tenemos un paciente, una paciente con toda esta sintomatología que usted ha mencionado, ¿cómo se realiza el diagnóstico certero de esta enfermedad? Mira, yo lo que creo, Karen, y esta cosa quiero resaltar, me parece que lo más importante es que el tema de la infección urinaria sea manejado por médicos. O sea, esto creo que es algo que hay que resaltar. Lo que está empezando a suceder en general en el mundo, pero en Bolivia en particular y en Cochabamba en especial, es que las pacientes lo primero que hacen es ir a las farmacias y acá no hay ningún control en el tema de que las farmacias estén recetando, pero esto está sucediendo en forma muy común. El problema es que están las farmacias recetando medicamentos. Casi la norma es que dejen un medicamento que se llama norfloxacino
Este medicamento tiene distintas marcas comerciales, pero digamos el principio del medicamento es el ofloxacino, y este medicamento tiene una resistencia en pacientes ambulatorios, o sea, pacientes que no están dentro de hospitales, de alrededor del 65 al 75%. Entonces, lo que estamos haciendo con este tipo de práctica es estamos generando una cantidad de gérmenes que son resistentes. Los pacientes no toman las dosis adecuadas, no toman los tiempos adecuados, y hoy otro problema es que los medicamentos tampoco hay un control de parte del Estado con respecto a la calidad de estos medicamentos. Entonces estamos teniendo gérmenes muy resistentes producto de este tipo de prácticas. Entonces, un poco volviendo a la pregunta es ¿cómo diagnosticamos? El diagnóstico se tiene que hacer a través de una consulta médica, donde un médico debe evaluar estas molestias que estamos comentando. Una vez que hemos evaluado, si el paciente está sintomático y nosotros estamos teniendo una sospecha de que tiene una infección urinaria, lo que hay que hacer es un examen de orina. Y en el pasado las guías, incluso las guías hoy en otros países, te dicen que tú debes hacer exámenes generales de orina, y si hay datos de infección debes tratar a los pacientes. En Cochabamba en particular estamos viendo mucha resistencia de estas bacterias. Entonces nosotros hoy, si el paciente está sintomático, o sea, si tiene molestias, este paciente debe ser sometido a un examen general de orina y un cultivo. Entonces, en función a eso, uno debe empezar tratamiento con estos pacientes hasta que salga el resultado de este cultivo, en el que nos va a permitir saber qué germen está produciendo la infección, y la segunda cosa que nos va a permitir mirar es si este germen que está produciendo la infección es sensible al antibiótico que ya administramos. Bien, doctor, y hablando un poquito sobre lo que usted dijo hace un momento sobre los exámenes que usted pide, el examen general de orina, el cultivo, ¿qué pasa con aquellos pacientes o aquellas pacientes que tienen exámenes de orina que probablemente estén alterados, pero que no tienen sintomatología? Ya que usted dijo que si está sintomática la paciente se trata, pero aquellas pacientes que tienen exámenes de orina que están alterados y no tienen sintomatología, ¿se tratan, doctor? Mira, esa tu pregunta, Karen, es súper importante, porque no estamos a ratos entendiendo ese concepto que tú estás dando. Estamos hablando de una paciente que no tiene molestias, que por alguna razón le hacen un examen de orina y el examen de orina está alterado. Entonces piden un cultivo en ese mismo paciente, sale positivo y empiezan a tratar, y la paciente no tiene molestias. Eso se llama bacteriuria asintomática. Que un paciente no tenga molestias y que tenga exámenes compatibles con infección, se llama bacteriuria asintomática. No importa el término, pero el concepto es que a este grupo de pacientes no se debe considerar que son infecciones urinarias, y menos deben tratarse a estas pacientes. Con esto, con este tipo de tratamientos que estamos forzando a estos pacientes, vamos a generar bacterias más resistentes y los pacientes van a tener mayores problemas. Si el paciente no tiene problemas, a pesar de que su examen de orina está alterado, no deben tratarse. Doctor, ¿y qué hacemos con aquellos pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes o que repiten las infecciones urinarias en un periodo de tiempo? Bueno, el tema es el manejo. Los pacientes que tienen infecciones urinarias, como hemos visto, lo que se deben hacer es tratar, y si eventualmente están asintomáticos, uno puede hacer un examen de orina de control, y si no hay infección, está este paciente curado, o ese episodio de infección. Cuando se habla de recurrencia, es que en un periodo de 6 meses tengas más de 2 infecciones, o en un periodo de un año más de 3 infecciones. Eso se consideran infecciones urinarias recurrentes. Vuelvo a insistir que la principal causa de esta recurrencia es la actividad sexual, sobre todo en pacientes en edad fértil. Cuando las pacientes encuentran una asociación entre tener actividad sexual y tener infecciones urinarias, eventualmente a estas pacientes hay que enseñarles cosas de tipo general. La primera cosa es que aumenten la ingesta de líquido. Esta es una cosa muy importante. La segunda cosa es que tengan
después de su actividad sexual vayan, hagan pis, o sea que los pacientes orinen y se aseen. Esta es otra cosa súper importante, porque durante la actividad sexual estas bacterias se transportan de la parte posterior hacia la parte anterior y entran dentro de la vejiga. Y este germen que se llama Escherichia coli se reproduce cada 20 minutos. Entonces, si la paciente no fue a hacer pipí, no se aseó y se durmió hasta el día siguiente, a veces al día siguiente, estas bacterias que se reproducen cada 20 minutos, si se entraron 100, a la hora son 800 y a la mañana siguiente son más de 100.000 colonias. Entonces, es importante enseñarles un cambio en este estilo, aumentar su ingesta de líquido, higiene y orinar después de su actividad sexual. Hoy se están hablando de algunas sustancias. Hay una fruta que es el arándano o cranberry que se puede utilizar para prevenir infecciones. Han habido trabajos como controvertidos entre si se debe usar o no se debe utilizar, pero guías actuales están recomendando que si tú consumes este tipo de productos, disminuyes la incidencia de tus infecciones urinarias en más de un 40%. Entonces, esta es una fruta, no te está haciendo en general daño a otras estructuras u otros órganos. Me parece que es una cosa que hay que tomar en consideración. Y si a pesar de hacer todas estas cosas, las pacientes siguen teniendo recurrencia de sus infecciones urinarias, hay que pensar que en estas pacientes hay que hacer una cosa que se llama profilaxis. Y pueden hacerse de dos maneras. Si ellas notan que estas infecciones aparecen siempre después de tener una práctica sexual, a estas pacientes se les puede enseñar a tomar una dosis baja de antibiótico después de cada relación sexual. Pero hay algunas que a pesar de todos estos cuidados persisten teniendo infecciones. A esas hay que dejarles dosis bajas durante periodos de tiempo por la noche para evitar que tengan infecciones urinarias recurrentes. ¿Por qué, doctor? ¿Cuál sería el riesgo de que una mujer tenga infecciones urinarias a repetición y que no sean tratadas? ¿Qué es lo que nos puede pasar si tenemos infecciones urinarias a repetición y estas no se tratan? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, en general depende de la edad, Karen, ¿no? Depende de la edad. Y esto es muy importante. En los niños, toda infección urinaria, sobre todo que está asociado a fiebre, independiente de si es hombre o mujer, involucra que la infección ha subido hacia arriba, hacia el riñón, estas infecciones urinarias con fiebre. Y en los niños, estas infecciones dejan cicatrices en los riñones. Y las cicatrices involucran que se pierde función en el riñón. Los niños pierden función en su riñón por un lado, y por otro lado los niños pueden desarrollar hipertensión arterial cuando son adultos de origen renal secundaria a estas infecciones. En otras etapas de la vida, por ejemplo cuando estás en edad reproductiva, si tú estás teniendo infecciones durante tus embarazos, tú tienes riesgo de tener productos de bajo peso o tener posibilidades o amenazas o abortos o partos prematuros. Entonces esta es una de las razones también por las cuales hay que hacer pesquisas en este grupo de pacientes. Ahora, en general no hay un daño intrínseco, o sea, un daño interno dentro de la vejiga que esté condicionando un problema serio en los pacientes, estas infecciones urinarias bajas no complicadas. El problema es la molestia. Entonces, cuando tú tienes pacientes que están 6, 7, 8 veces al año con infecciones urinarias, o sea, el vivir con esto afecta obviamente su calidad de vida, y estas son las cosas que hay que tratar de enseñarles a las pacientes, sobre todo que tomen líquido, higiene y eventualmente arándano como prácticas que evitan tener infecciones urinarias a repetición. Doctor, tal vez volviendo un poquito a una pregunta que le hice hace un momento, todos los días en la consulta, en los centros hospitalarios, los médicos van solicitando lo que es el examen general de orina, como usted mismo ya lo ha dicho, para hacer el diagnóstico de una infección urinaria. Es muy importante la toma de la muestra, doctor, y muchos pacientes no saben cómo tomar la muestra. ¿Podría explicarnos tal vez cómo se debe tomar la muestra, qué se debe hacer con la muestra, tanto en una mujer como en un varón? Mira, es parte central del manejo de la infección urinaria tomar una buena muestra de orina. O sea, creo que esto es algo que hay que explicar, Karen.
tú, si no tomas de forma adecuada una muestra de orina, puedes aparecer teniendo infección cuando en realidad no tienes nada. Entonces, ¿qué recomendaciones hay que hacer? Depende si eres hombre o si eres mujer. En la mujer, la paciente debe hacer un aseo genital con agua y jabón, lavar su región genital de forma externa. Esta es una de las cosas. La segunda cosa, enjuagar bien y secarse bien. Una vez que te has aseado, la paciente debe orinar un primer chorro en el baño, cortar y abriendo un poco los labios, separando los genitales, en un frasco estéril debe orinar el segundo chorro, teniendo todo el cuidado de no contaminar la parte interna de estos reservorios que están estériles, de estos frascos que están estériles. Entonces, una vez que se toma esta muestra debe taparse y debe llevarse lo más rápido que se pueda al laboratorio para que sea procesada. Si te vas a demorar un poco en llevar esta muestra, la puedes dejar en una bolsa con unos hielos alrededor, cosa de que esta muestra mantenga temperatura y no esté por efecto de calor contaminando la muestra. Se lleva al laboratorio y esta muestra en el laboratorio debe ser procesada lo antes posible. En el caso del varón, el varón debe hacer también un aseo meticuloso, cuidadoso de la región genital, y el pene debe ser retraído el prepucio a estratar, lavar, enjuagar, secar y después hacer la misma secuencia. Orinar primero un chorro, cortar y sin tocar nada por dentro del frasco el segundo chorro y mantener todos los cuidados de transporte. Doctor, ¿es necesario que sea la primera orina de la mañana como muchos laboratorios nos solicitan? Idealmente sí, pero no necesariamente. Te quiero decir algunas cosas. Yo trabajo en la clínica Los Olivos y nosotros tenemos ahí laboratorio las 24 horas. Entonces, si una paciente viene a mi consulta sintomática a las 9 de la noche, de mi consulta va al laboratorio, la paciente está muy sintomática y se toma ese momento. ¿Qué ventaja tiene eso? Que desde que yo tomo la muestra, esa paciente ha dejado su muestra y empieza a tomar antibióticos. Caso contrario, tiene que esperar hasta el día siguiente y tú recién al día siguiente y tienes una mujer que ha pasado una noche terrible por la cantidad de molestias que ocasionan en las infecciones urinarias. Doctor, ahora háblenos un poquito sobre el tratamiento, ya que viene la paciente y ha diagnosticado la infección urinaria. Inmediatamente iniciamos el tratamiento. ¿En base a qué está el tratamiento para la infección urinaria, doctor? ¿Y qué tal está la resistencia de los distintos medicamentos en nuestro medio? Bueno, estaba insistiendo, Karen, con estos temas del manejo de las infecciones urinarias en farmacias y vuelvo a insistir que hay que ser cuidadoso. El manejo de la infección urinaria tiene que ser hecho por médicos. No necesariamente tiene que ser urólogo, tiene que ser médico el que se haga cargo de esta, si tiene entrenamiento en el diagnóstico y el manejo de infecciones urinarias. Entonces, una vez establecido el diagnóstico, hay que tratar. ¿Cuánto tiempo hay que tratar? En promedio hay que tratar 3 días es suficiente. Se sabe que 3 días de tratamiento son igual a 7 o igual a 10, pero tienes ventajas de menos costo, de menos efectos secundarios de los medicamentos, pero desde el punto de vista de erradicación de infección, los mismos resultados. Me preguntabas hace un momento de cómo está el tema de resistencia. Hace 2 años, en la Sociedad de Urología, el Hospital Viedma y la Clínica Los Olivos hicieron un trabajo para comentarnos cómo fueron durante el periodo de un año la incidencia de infecciones urinarias en estos 2 centros. Y una de las cosas que hemos visto es que los resultados son muy similares en cuanto a la frecuencia de gérmenes que producen estas infecciones en pacientes hospitalarios o en pacientes ambulatorios en ambos centros. Y una de las cosas que hemos visto con muchísima preocupación es que tenemos alrededor de un 35% de unas cepas resistentes en pacientes que están fuera del hospital. Antes estas bacterias las veíamos en las unidades de cuidado intensivo, hoy están en las calles, no necesariamente los pacientes han tenido que estar en un hospital y tienen estas bacterias. Es por eso que yo hoy insisto que si una paciente está sintomática,
al margen de su general de orina, hay que hacer un cultivo, porque si tienes 1/3 de las pacientes que tienen resistencia a estos gérmenes, pues, o sea, a estos entonces la posibilidad de que tú no estés dando un tratamiento adecuado es alta. Entonces esta cosa es un concepto que hay que tenerlo presente. Siempre te preguntan qué antibiótico debes usar, y creo que uno en este caso no puede simplemente manejarse en guías de lo que se está utilizando afuera. Tenemos que hacer trabajo las instituciones en identificar los gérmenes y la sensibilidad que tienen los antibióticos a esos gérmenes. Cuando les comentaba el tema de la administración en laboratorios, en las farmacias, uno está viendo que se están dando muchísimas quinolonas, y la quinolona hoy, que viene con distintos nombres, pero son norfloxacino, ciprofloxacino y levofloxacino los más utilizados, tienen una resistencia alrededor del 70%. Quiere decir que 2/3 de tus pacientes que están yendo a las farmacias y les están dando estos medicamentos, están recibiendo tratamiento, y en general lo que tienen son resistencias, y estamos generando mayor resistencia. Entonces creo que no es responsable. O sea, yo sí creo que deberíamos dejar un mensaje, es que tenemos que empezar a manejar las infecciones en forma más seria, porque este manejo irresponsable de uso de antibióticos está condicionando problemas de los que todos estamos terminando pagando. O sea, unos hacen un mal manejo, pero en el fondo esto está generando problemas en toda la población. Bien, doctor, como usted dice, es muy importante concientizar a la gente para que si tiene algunos de estos síntomas que usted ha mencionado, como dolor, ardor al orinar, sobre todo si es una mujer en una edad fértil, que acuda a su médico y que no vaya a la farmacia, porque ya hemos escuchado, como usted nos ha dicho, que le van a dar medicamentos que hoy en día en nuestro medio tienen altísima resistencia. Doctor, cuando una persona ya inicia el tratamiento para la infección urinaria, que son 3 días, como usted nos ha dicho, ¿hay algunos síntomas o signos de alarma que deberíamos prestarle atención y volver a la consulta o llamar a nuestro médico? Sí, Karen, mira, en general te digo, son 3 días en promedio el tratamiento de una infección urinaria baja, no complicada. Ahora tu pregunta es, ¿hay algún signo que nos debe preocupar? Fundamentalmente es fiebre. Cuando un paciente tiene fiebre, tú debes asumir que esa infección urinaria baja, ascendido hacia arriba, hacia el riñón, y se llama infección urinaria alta o pielonefritis. Entonces, cuando tú tienes un paciente que asociado a esto tiene fiebre, debes pensar que la infección urinaria es alta. Si asociado a esto el paciente tiene dolor en la parte posterior de la espalda, nosotros llamamos dolor lumbar, y cuando los examinamos y golpeamos un poco la pared posterior de la espalda y el paciente tiene una sensibilidad importante, nosotros debemos asumir que estamos frente a una infección urinaria alta o pielonefritis. En esos pacientes el manejo es absolutamente distinto. Los pacientes tienen que eventualmente, en algunos casos, cuando están muy comprometidos, son pacientes que tienen algunas otras patologías, en algunos casos hospitalizarlos. Si no, deben tener un periodo de tratamiento prolongado e ir monitorizando cómo van en la medida de que vamos pasando los días con el tratamiento. Bueno, mira, Karen, primero quiero agradecerte a ti por la nueva oportunidad que me das de estar en tu programa, y la segunda, para podernos poner en contacto con la población y explicarles y orientar un poco cómo debemos manejar estos temas, ¿no? Yo creo que no se trata en medicina de tratar los problemas, sino de prevenirlos. Hemos dado varios mensajes en ese sentido, y creo que tenemos que seguir haciendo este tipo de programas y educando a la población para que tengamos cada vez población más saludable. Yo insisto en agradecer la oportunidad y espero que podamos tener algún otro programa pronto.